Dicen que las mujeres del norte nacen del hielo y del fuego. Que su primer llanto se mezcla con el rugido del viento que azota los fiordos. Y que, si sobreviven al invierno, nada en la vida puede romperlas. Lagertha nació una noche así, entre truenos, nieve y un mar que parecía querer tragarse el mundo. Su madre solía decir que los dioses habían discutido por ella antes de su nacimiento. Unos querían que fuera reina. Otros, que fuera guerrera. Ninguno cedió. Y así nació, mitad tormenta, mitad destino. Noruega, siglo VIII. Un tiempo sin reyes ni fronteras. Solo clanes, sangre y honor. Las aldeas vivían bajo un orden tan simple como brutal. El hombre cazaba, gobernaba y luchaba. La mujer obedecía, cuidaba y sobrevivía. Pero incluso entonces, había excepciones. Había mujeres que no aceptaban su lugar, que escuchaban dentro de sí una voz antigua, una voz que decía: tú también puedes empuñar la espada. Lagertha fue una de ellas. Su infancia no conoció el lujo ni la calma. Su padre era un pequeño caudillo local, dueño de un trozo de tierra y un grupo de hombres fieles. Desde niña lo observaba entrenar con la espada. Le fascinaba el brillo del acero, el sonido del escudo al golpear. Mientras otras niñas aprendían a tejer, ella aprendía a observar. A moverse en silencio. A imitar los movimientos que veía desde la distancia. A veces, cuando el sol caía, salía sola al bosque con un palo de madera. Golpeaba el aire, una y otra vez. Hasta que sus manos sangraban. Pero no lloraba. Porque en el norte, llorar no servía de nada. Las historias de las valquirias, las mujeres elegidas por los dioses para guiar a los caídos en batalla, circulaban entre los fuegos del hogar. Lagertha las escuchaba con los ojos encendidos. No las veía como diosas, sino como espejos. Si los hombres pueden morir por honor, ¿por qué no nosotras? Preguntó una vez. Su madre no respondió. Solo la miró con miedo. Porque sabía que las mujeres que pensaban así terminaban desafiando a todo el mundo. El destino no tardó en ponerla a prueba. Tenía quizá 15 años cuando su aldea fue atacada por hombres de otro clan. Eran demasiados. El fuego devoraba las casas, los gritos se mezclaban con el sonido del metal. Su padre cayó en combate. Ella corrió a esconderse, pero algo dentro de ella no la dejó huir. Tomó un cuchillo del suelo. Era pequeño, oxidado. Pero en sus manos temblorosas se convirtió en la promesa de una nueva vida. Cuando uno de los invasores entró en su casa, creyendo encontrar a una niña indefensa, encontró otra cosa. La mirada de una loba acorralada. Lagertha se abalanzó sobre él. No fue una pelea elegante ni heroica. Fue instinto puro. Garra. Desesperación. Y al final, silencio. Cuando todo terminó, ella estaba cubierta de sangre. No sabía si era suya o del enemigo. Pero lo que sí sabía era esto. Ya no volvería a tener miedo. En los días siguientes, ayudó a enterrar a los muertos. Entre ellos, su padre. Clavó su espada en el suelo junto a su tumba. Y juró en voz baja: nunca más seré protegida. A partir de hoy, yo protegeré. Las mujeres de su aldea comenzaron a verla de otro modo. Ya no era solo la hija del caudillo caído. Era la muchacha que había sobrevivido cuando todos cayeron. La que había peleado sin permiso. La que no esperaba órdenes de nadie. A partir de entonces, cada vez que los hombres entrenaban, ella los observaba más de cerca. Y cuando se iban, practicaba sus movimientos en secreto. Su cuerpo aprendió a moverse con precisión y rabia. A controlar el miedo. A convertirlo en fuerza. El invierno siguiente, cuando los lobos comenzaron a acercarse a las aldeas en busca de comida, fue Lagertha quien los enfrentó. Los hombres se burlaron de ella. Hasta que regresó con la piel de un lobo al hombro. Desde ese día, dejó de ser una niña. Y el norte comenzó a pronunciar su nombre con respeto. El viento seguía soplando sobre las montañas. Pero ahora, cuando soplaba, parecía llamarla. Parecía decirle: prepárate. Los dioses te están mirando. Y Lagertha, sin saberlo, daba su primer paso hacia la historia. No hacia el mito, sino hacia la verdad de una mujer que, siglos después, aún sigue recordándonos que el coraje no tiene género. El norte no era un lugar para los débiles. Era un territorio donde el hielo podía matar tanto como la espada. Y donde el silencio de la nieve ocultaba gritos que nunca se escuchaban. Después del ataque que destruyó su aldea, Lagertha se quedó sola. Sin padre, sin hogar, sin certezas. Pero no sin propósito. Los años siguientes fueron un entrenamiento constante,
no solo del cuerpo, sino del alma. En un mundo que no creía en mujeres guerreras, tuvo que aprender a ser más fuerte que las palabras de los hombres. Y más fría que el acero que empuñaban. Lagertha no tuvo maestro. Sus únicos instructores fueron la observación y la necesidad. Se unió a una nueva comunidad, una pequeña granja en las colinas de Edmark, donde los hombres pasaban la mitad del año navegando, y las mujeres se encargaban de la vida. Allí comprendió que la fuerza no siempre se grita. A veces se construye en silencio, día tras día, levantando peso, partiendo leña, defendiendo lo poco que se tiene. Cada movimiento, cada tarea, la preparaba sin saberlo para algo más grande. Las aldeas vecinas comenzaron a hablar de ella. De aquella joven que se entrenaba al amanecer, sola, en el borde del bosque. De la que, cuando los hombres regresaban de las incursiones, los desafiaba a combatir con palos y escudos improvisados. Al principio se reían. Pero después, cuando uno tras otro empezaron a caer derrotados ante su rapidez, dejaron de hacerlo. No tiene fuerza de hombre, decían, pero pelea como si los dioses la miraran. En las sagas nórdicas, se hablaba de las Skjalmor, las mujeres del escudo. No eran inventos poéticos. Eran excepciones, mujeres que, en tiempos de guerra, tomaban las armas y luchaban junto a los hombres. Pocas, pero reales. En Birka, Suecia, siglos después, los arqueólogos encontrarían una tumba vikinga con un esqueleto femenino enterrado con espada, hacha y tablero de estrategia militar. Era la prueba de que mujeres como Lagertha existieron de verdad. Ella no sabía nada de tumbas ni de arqueología, pero sí sabía una cosa. Si quería sobrevivir en ese mundo, tendría que luchar como los hombres. O desaparecer. Así empezó su transformación. Su cuerpo se endureció. Su mente se volvió precisa, calculadora. Sabía cuándo atacar, cuándo retirarse. Aprendió a usar la lanza, la espada corta y el escudo redondo. Pero su verdadera arma no era el acero. Era su serenidad. Lagertha no peleaba por rabia, sino por convicción. Y eso, en un guerrero, es más peligroso que el odio. El invierno siguiente trajo más que nieve. Una banda de saqueadores llegó al fiordo, aprovechando que muchos hombres estaban navegando en el sur. La mayoría de las aldeas vecinas se escondió. Lagertha no. Reunió a las mujeres, los ancianos y los jóvenes. Si no peleamos, moriremos igual, dijo. Y por primera vez, un grupo de mujeres armadas marchó bajo su mando. El combate fue breve, brutal y caótico. El frío cortaba la piel tanto como las espadas. Cuando los invasores pensaron que habían ganado, las mujeres de Lagertha los rodearon desde la colina. Llovieron flechas. Y el enemigo huyó dejando cuerpos y armas en la nieve. A la mañana siguiente, el viento soplaba más fuerte que nunca. Pero ya nadie la llamaba muchacha. Ahora, todos la llamaban Skjalmo. Mujer del escudo. Desde ese día, la voz de Lagertha comenzó a pesar. No gritaba. No imponía. Solo hablaba, y la escuchaban. Sabía negociar con otros clanes, y sabía cuándo mostrar la espada. Tenía algo que los hombres respetaban sin entender, autoridad natural. Los ancianos decían que los dioses le habían dado el don de mando. Ella sabía la verdad, los dioses no le habían dado nada. Ella se lo había ganado. Pero incluso en su ascenso, había dolor. Sabía que cada victoria tenía un precio. Que por cada enemigo que caía, había una madre que lloraba. Que el poder también pesa sobre los hombros de quien no nació para tenerlo. En las noches más frías, cuando el fuego se apagaba, pensaba en su padre. Y en la promesa que le había hecho junto a su tumba. No dejaré que mi vida sea solo una historia contada por otros. Esa idea se convirtió en su credo. Y sin saberlo, estaba a punto de cruzar caminos con un hombre que cambiaría su destino. Ragnar Sigurdsson, un joven guerrero que buscaba la gloria y terminaría encontrando algo más valioso. Una mujer capaz de igualarlo. En el norte, la leyenda de Lagertha comenzaba a viajar de boca en boca. No como mito, sino como advertencia. Decían que si un hombre quería probar su valor, debía enfrentarse a la mujer del escudo. Pocos lo intentaban. Menos aún sobrevivían. Y así, entre batallas y silencios, la joven guerrera empezó a escribir su nombre en la historia de un mundo que nunca pensó que recordaría a una mujer. El nombre de Ragnar atraviesa los siglos como el filo de una espada envuelta en niebla. Algunos historiadores dicen que fue real. Otros, que fue muchos hombres fundidos en uno solo. En los textos antiguos se le conoce como Ragnar Lodbrok, o Ragnar Pantalones Peludos. Su nombre aparece en tres fuentes principales.
La Gesta Danorum de Saxo Grammaticus. La saga de Ragnar Lodbrok islandesa. Y las crónicas anglosajonas, donde un caudillo llamado Reginerus lideró un asalto a París en el año 845 después de Cristo. Ese hecho sí ocurrió. Está documentado, un jefe vikingo navegó el Sena, atacó la ciudad y solo se retiró cuando el rey franco, Carlos el Calvo, pagó un enorme rescate en oro y plata. Ese hombre podría haber sido el Ragnar real. En la Gesta Danorum, Saxo cuenta que, antes de esas guerras, Ragnar conoció a una joven guerrera llamada Lagerta. La describe como una doncella con el coraje de un hombre, cuyo cabello caía sobre los hombros mientras las demás huían. Según ese relato, cuando un rey sueco llamado Frodo atacó Noruega, las mujeres del país fueron tomadas cautivas. Entre ellas estaba Lagerta. Ragnar reunió un ejército para rescatarlas, y en aquella batalla, vio como una de esas mujeres luchaba con tal destreza que decidió conocerla. Esa mujer era Lagerta. ¿Ocurrió realmente? No hay otra fuente que lo confirme. Pero los cronistas medievales no inventaban desde la nada. Sus historias se basaban a menudo en tradiciones orales más antiguas. Es posible que Saxo recogiera la memoria de una mujer guerrera real, cuyo nombre, o reputación, sobrevivió transformado en mito. La crónica dice que Ragnar la cortejó, pero Lagerta no se rindió fácilmente. Saxo escribe que ella puso frente a su puerta un oso y un perro feroz para probar el valor de quien pretendiera su mano. Ragnar los mató, y así la conquistó. Es evidente que ese detalle es simbólico. En la cultura nórdica, el oso y el lobo representaban el poder masculino. Vencerlos era una metáfora del equilibrio de fuerzas entre ambos. En un mundo donde los matrimonios eran alianzas políticas, la unión de Ragnar y Lagerta pudo haber sido tanto un pacto de poder como una historia de amor. Si existió, debió de ser una relación inusual. Ella, líder de su propio clan. Él, un guerrero con aspiraciones de rey. Dos almas nacidas para mandar. Y por eso, destinadas a enfrentarse. Durante el siglo IX, Escandinavia no era un reino unificado. Había decenas de jefes locales, jarls, que competían por territorios, prestigio y alianzas. El matrimonio era una herramienta política, y las mujeres podían ser herederas de tierras y tener cierto poder, especialmente en Noruega. Esto hace plausible que Lagerta, o una mujer como ella, haya existido. Una líder regional, tal vez viuda o hija de un jefe, capaz de dirigir guerreros y defender sus dominios. En ese contexto, la unión con Ragnar habría fortalecido a ambos. Y como muchas alianzas de poder, también pudo romperse cuando él buscó expandir su influencia. Saxo relata que Ragnar, tras su victoria, abandonó a Lagerta para casarse con otra mujer, Tora, hija de un conde más poderoso. Un movimiento típico en las estrategias de los jefes vikingos, el matrimonio como arma política. Lagerta, humillada pero digna, regresó a Noruega. Y allí, según la Gesta Danorum, tomó el mando de sus propios hombres y gobernó sus tierras. En una parte posterior, el cronista narra que, cuando Ragnar enfrentó una rebelión, pidió ayuda a sus antiguos aliados. Y que Lagerta acudió en su auxilio con un ejército, salvándole la vida en combate. Después regresó a casa, mató a su nuevo esposo por haberla desafiado y gobernó como reina. ¿Es real? No lo sabemos. En el mundo vikingo, existían mujeres que lideraban flotas o tomaban el mando cuando sus maridos morían. El caso de la tumba de Birka, en Suecia, una tumba de alto rango militar donde el esqueleto resultó ser de una mujer, confirma que el liderazgo femenino en batalla no era un mito. Así que, más allá de la leyenda, lo que podemos reconstruir con cierta certeza es esto. Ragnar y Lagerta representan dos fuerzas históricas reales. Él encarna la expansión vikinga, el deseo de conquista, la ambición del guerrero. Ella encarna la supervivencia, el liderazgo femenino y la resistencia ante un mundo hecho por y para hombres. Su relación, si existió, fue la de dos tempestades que se cruzan, breve, intensa, destructiva. Pero de ese choque nacieron las historias que aún hoy contamos. Ragnar fue el trueno. Lagerta, el rayo. Y el mundo aún recuerda la tormenta. En los anales medievales, después de su separación, el nombre de Lagerta desaparece. Quizá murió en batalla. Quizá envejeció gobernando en silencio. O quizá su nombre fue cambiado, borrado, olvidado por los cronistas que no podían concebir a una mujer como igual de un rey. Pero la Gesta Danorum la rescató siglos después. Y con ella,
la idea más peligrosa que podía existir en el siglo IX. Que una mujer podía decidir su propio destino. Ragnar Lodbrok. Un nombre que se repite en las crónicas antiguas, en las sagas nórdicas y en las leyendas contadas alrededor del fuego. Pero detrás de ese nombre, hay más niebla que certeza. Algunos dicen que fue un solo hombre, un caudillo vikingo que atacó París en el año 845. Las crónicas francas lo mencionan como Reginerus, un líder del norte que llegó con su flota, incendió aldeas y obligó al rey Carlos el Calvo a pagarle oro para retirarse. Eso está documentado. Pasó de verdad. Pero también hay quienes creen que Ragnar no fue un solo guerrero, sino varios hombres fundidos en una misma historia, héroes reales, mezclados con mitos, para crear un símbolo de lo que significaba ser vikingo. Y en medio de esa mezcla de historia y leyenda, aparece ella, Lagertha. Según la Gesta Danorum, escrita en el siglo XII por Saxo Grammaticus, Ragnar conoció a Lagertha en medio del caos de la guerra. Un rey sueco había invadido Noruega, y muchas mujeres fueron capturadas. Cuando Ragnar organizó la rebelión para liberarlas, vio a una de ellas luchando con un valor que lo dejó sin palabras. Esa mujer era Lagertha. Saxo la describe así. Una doncella de cabello suelto, con el coraje de un hombre y el corazón de 100 guerreros. No hay otra fuente que confirme ese encuentro. Pero lo interesante es que la Gesta Danorum fue escrita como una crónica, no como un poema. Saxo recogió testimonios orales, historias que la gente del norte contaba una y otra vez. Así que, aunque los detalles suenen legendarios, la raíz de esa historia pudo tener algo de verdad. Ahora, imagina ese primer encuentro. No el de las series ni las películas, sino el posible, el humano. Ragnar, un jefe joven, curtido por las guerras y hambriento de poder. Lagertha, una mujer marcada por la violencia, endurecida por el frío, acostumbrada a no confiar en nadie. No fue un amor de cuento. Fue reconocimiento. Una especie de respeto mutuo entre dos almas que habían aprendido a sobrevivir. Es fácil imaginar que él vio en ella lo que ningún hombre había visto antes. Una igual. Y ella vio en él algo que pocas veces se veía en un guerrero. Una mente que no solo peleaba por sangre, sino por ambición. Saxo cuenta que Ragnar quiso casarse con ella, pero Lagertha lo puso a prueba. Puso frente a su puerta un oso y un perro feroz. Él los mató y logró entrar. Claro, eso no es literal. Es un símbolo. En la cultura nórdica, esos animales representaban la fuerza y la lealtad. Superar esa prueba significaba merecer respeto. Lo más probable es que esa escena sea una forma poética de decir que Lagertha no se entregaba fácilmente. Que era una mujer que elegía, no una que era elegida. Se casaron, dice Saxo, y tuvieron un hijo. Durante un tiempo, fueron inseparables. Combatían juntos. Lideraban juntos. Y, según los relatos, Lagertha peleaba en la primera línea, sin miedo a la muerte. Es importante entender el contexto. En la sociedad vikinga, aunque los hombres dominaban la política, las mujeres podían tener poder. Podían heredar tierras, liderar familias y defender sus territorios. No era común, pero no era imposible. Por eso, aunque muchos dudan de la existencia exacta de Lagertha, su figura encaja perfectamente con lo que sí sabemos. Que hubo mujeres guerreras reales. Que lucharon y mandaron. El hallazgo arqueológico de Birka, en Suecia, una tumba de alto rango militar donde el esqueleto era de una mujer. Confirma que el liderazgo femenino no era solo un mito. Así que, si Lagertha existió, no fue un milagro. Fue la excepción que la historia casi olvida. Pero incluso los más fuertes tienen que enfrentar la traición. Con el tiempo, Ragnar decidió casarse con otra mujer. Tora, hija de un conde poderoso. No fue por amor. Fue por estrategia. Y Lagertha lo entendió mejor que nadie. Sabía que, en el mundo de los jefes vikingos, las alianzas pesaban más que el corazón. Aún así, se marchó con dignidad. No suplicó, no lloró, no lo detuvo. Solo dijo adiós. Y se llevó consigo algo que Ragnar nunca recuperaría, su respeto. Años después, cuando Ragnar necesitó ayuda en la guerra, Lagertha regresó al campo de batalla. Y volvió a salvarlo. Pero esta vez no por amor. Lo hizo porque la lealtad no siempre nace del cariño, sino del honor. Después, desaparece de las crónicas. No sabemos cómo murió ni si gobernó hasta vieja. Y que los vikingos, que rara vez glorificaban a una mujer, decidieron inmortalizar su nombre.
Quizás nunca sepamos quién fue exactamente Lagertha. Pero sí sabemos lo que representó. Una mujer que, en un mundo hecho para los hombres, no pidió permiso para existir. Y si fue solo una historia contada, entonces fue una historia que nació de una necesidad muy humana. Recordar que incluso en los tiempos más oscuros, hubo mujeres que eligieron la espada y escribieron su propio destino. Ragnar buscó la gloria. Lagertha, la libertad. Y por eso, ella fue la que realmente venció. Hay heridas que no sangran, pero dejan cicatrices más profundas que cualquier espada. La de Lagertha fue una de esas. Ragnar y ella fueron compañeros de batalla, aliados, según cuentan, también amantes. Durante un tiempo, compartieron algo más grande que el amor, una visión. Ambos querían sobrevivir, conquistar, dejar una huella. Pero mientras ella buscaba libertad, él buscaba poder. Y en el mundo vikingo, esas dos cosas rara vez caminaban juntas. Según la gesta Danorum, tras algunas victorias, Ragnar decidió casarse con otra mujer, Tora, hija de un conde más poderoso. No fue por deseo, sino por estrategia. Tora tenía nombre, linaje y tierras. Era una unión que podía darle influencia. Lagertha lo entendió enseguida. No porque fuera ingenua, sino porque conocía el precio del poder. En su mundo, los matrimonios eran acuerdos políticos, no promesas eternas. Pero eso no hacía menos amarga la traición. No sabemos si hubo una despedida, ni si ella pronunció palabra. Saxo solo dice que Ragnar la abandonó. Nada más. Como si bastara una línea para borrar una vida. Pero los silencios también cuentan historias. Lagertha regresó a Noruega. Volvió a su tierra, a su gente, y a los pocos que aún le eran fieles. Muchos pensaron que había perdido. Que una mujer sin marido no tenía poder. Que el amor roto la había dejado sin rumbo. Pero estaban equivocados. El dolor no la debilitó. La volvió más peligrosa. Más calculadora. Más humana. Durante años, se dedicó a reconstruir su territorio. Reunió hombres, formó alianzas, recuperó tierras. Y cuando los enemigos volvieron a amenazarla, no dudó en tomar el mando. No necesito que me protejan, dicen que respondió a un caudillo que dudó de su autoridad. Si los hombres pueden morir por un rey, también pueden morir por una reina. A diferencia de muchos líderes de su tiempo, Lagertha no gobernaba por miedo. Sabía escuchar, y eso, en una cultura donde el poder se gritaba, la hacía aún más fuerte. No hay registro arqueológico directo de su reinado, pero sí sabemos que las mujeres vikingas podían poseer tierras, divorciarse y dirigir hogares enteros. El Gragas, un antiguo código islandés, lo confirma, una mujer podía ser cabeza de familia si tenía medios para sostenerla. Y Lagertha, con su reputación y su ejército, los tenía. Así, lo que comenzó como una derrota personal, se convirtió en una victoria histórica. Ella demostró que una mujer podía sobrevivir sin el nombre de un hombre. Que podía mandar, negociar y vencer. Y que el respeto no se pide, se impone. Años después, cuando Ragnar ya era un caudillo poderoso, la historia volvió a unirlos. Una rebelión se levantó contra él, y necesitaba aliados. Entre todos los nombres que podía buscar, eligió el de Lagertha. Y ella, aceptó. No por amor. Ni por nostalgia. Lo hizo por honor. Por los guerreros que aún la seguían, por las promesas hechas a su pueblo. Las crónicas dicen que Lagertha llegó con un ejército propio y cambió el rumbo de la batalla. Ragnar ganó gracias a ella. Y cuando la buscó para agradecerle, lo que encontró fue silencio. No había odio. Solo esa paz fría que queda cuando ya no hay nada que demostrar. No volví por ti, Ragnar. Volví porque soy yo. Al regresar a su hogar, Saxo cuenta que mató a su esposo, un nuevo marido que había intentado arrebatarle el mando, y tomó el control total de sus tierras. Puede sonar brutal, pero en el contexto de su época, era sobrevivir o ser devorada. Y aunque no sepamos si ese hecho fue literal, lo cierto es que Lagertha gobernó. Gobernó como pocas mujeres lo hicieron. Con la fuerza de quien ya lo ha perdido todo y no teme volver a empezar. Después de eso, los registros se apagan. La historia la deja en sombras. Como si los cronistas, hombres casi todos, no supieran qué hacer con una mujer así. Pero el silencio también es una forma de respeto. Porque aunque Saxo la menciona brevemente, la sola idea de escribir sobre una mujer líder, guerrera y gobernante en el siglo XII ya era una revolución. Lagertha no necesitó templos ni monumentos. Su legado quedó grabado en algo más poderoso.
La memoria colectiva. Lagertha fue traicionada por el hombre al que amó, pero nunca por su propósito. Ragnar buscó gloria en los mares y la muerte en las leyendas. Ella encontró poder en la tierra que defendió y en el respeto que conquistó sola. Y al final, cuando los hombres cantaban sus sagas, quizás sin quererlo, cantaban también la historia de ella. La mujer que no necesitó un rey para ser reina. El amor la hirió. El poder la sanó. Y el recuerdo, la volvió inmortal. El viento del norte no perdona a nadie. Pero a veces, ese mismo viento se arrodilla ante quienes aprenden a dominarlo. Y así fue como Lagertha, la mujer que una vez fue traicionada, se convirtió en la reina del norte. Después de la separación con Ragnar, Lagertha regresó a Noruega. A su tierra. A las montañas heladas y a los valles donde el eco repite los nombres de los muertos. Muchos pensaron que no volvería a levantarse. Pero quienes la conocían sabían que el dolor, en ella, no era debilidad. Era combustible. Organizó a su gente, reconstruyó su aldea y comenzó a unir clanes dispersos. No como una reina coronada, sino como una mujer que demostraba que podía proteger mejor que cualquier hombre. En una sociedad donde el respeto se ganaba con acero y estrategia. Lagertha tenía ambas cosas. Y, poco a poco, su nombre volvió a sonar. Primero en los mercados, luego en los banquetes. Hasta que los hombres comenzaron a temer pronunciarlo con ligereza. Cuando un nombre provoca silencio, es porque ya inspira respeto. Gobernar en el norte no era mandar. Era sobrevivir. Era decidir quién vive, quién muere y quién tiene pan en el invierno. Lagertha lo entendió y gobernó con una mezcla de firmeza y justicia. No era cruel, pero tampoco débil. Castigaba la traición y premiaba la lealtad. Y lo más sorprendente es que muchos hombres la siguieron voluntariamente. Porque en ella veían algo que sus líderes no tenían, equilibrio. Sabía cuándo negociar, cuándo atacar y, sobre todo, cuándo callar. En el norte, eso era poder. No hay documentos que confirmen su reinado palabra por palabra. Pero sí hay algo más importante, el contexto que hace su historia posible. En la sociedad vikinga, las mujeres libres tenían derechos que otras culturas europeas no ofrecían. Podían poseer tierras, divorciarse, y dirigir granjas y aldeas si sus esposos morían. El término era Usfreya, la señora del hogar, pero no en sentido doméstico, sino administrativo. Y algunas de ellas, como muestran los restos arqueológicos de Birka y otras tumbas escandinavas, también comandaban guerreros. Así que una mujer como Lagertha no fue imposible. Solo extraordinaria. Las crónicas de Saxo Grammaticus mencionan una rebelión en Noruega, donde Lagertha enfrentó a un conde rival que intentó arrebatarle el poder. El relato es breve, pero poderoso. Lagertha mató a su esposo por haber dudado de su autoridad, y tomó el mando del ejército. Puede sonar brutal, pero el contexto lo explica. Las alianzas matrimoniales entre líderes vikingos eran tan políticas como volátiles. Si un hombre cuestionaba el poder de su esposa jefa, la ponía en peligro. Y Lagertha no era de las que pedían permiso para sobrevivir. Después de esa guerra, su dominio fue absoluto. Nadie volvió a desafiarla. Dicen que su mirada era fría como el mar en invierno. Pero que detrás de esa dureza había una calma implacable. Lagertha no gritaba. No amenazaba. Solo hablaba una vez. Y bastaba. Su corte estaba compuesta por guerreros y mujeres de confianza. Mujeres que habían perdido esposos e hijos. Mujeres que sabían lo que costaba mantenerse de pie. A su alrededor, nació una idea peligrosa. Que una mujer podía ser tan capaz de liderar como un hombre. Y que tal vez el coraje no tenía género. En una época donde el poder se heredaba. Lagertha lo construyó sola. Los hombres nacen reyes. Las mujeres como yo, se coronan a sí mismas. En los años que siguieron, su nombre se convirtió en sinónimo de justicia y fuerza. Los comerciantes que llegaban a su territorio decían que era mejor negociar con ella que con cualquier caudillo. Porque cumplía su palabra. Y eso, en tiempos de traiciones, era más temido que la espada. Las historias de su gobierno se mezclaron con el mito. Unos decían que su ejército estaba formado por mujeres. Otros, que los hombres que la seguían juraban lealtad eterna. Pero más allá de lo legendario, lo cierto es que su liderazgo cambió la percepción del poder femenino en el mundo nórdico. Pero todo poder tiene un precio. Y Lagertha lo pagó en silencio. El liderazgo la separó de los demás. No podía confiar en todos. Ni mostrar debilidad ante nadie. La admiraban, sí. Pero también la temían.
En las largas noches de invierno, se decía que caminaba sola hasta el acantilado, miraba el mar oscuro, y recordaba el rostro de su padre, de su hijo, y de aquel hombre que una vez la amó y la traicionó. Ragnar. Quizá pensaba en cómo el destino los había unido y separado. Él, buscando gloria. Ella, buscando paz. Y al final, ambos alcanzando lo mismo. La inmortalidad del recuerdo. Lagertha no fue una diosa ni una invención. Fue una mujer que entendió que el respeto no se pide, se conquista. Desde una aldea perdida en Noruega. Levantó un ejército, un reino y una historia que aún hoy sigue viva. Y aunque los cronistas la redujeron a un pie de página, su nombre sobrevivió siglos de olvido. Porque hay cosas que ni el tiempo puede borrar. La verdad de quien se atrevió a mandar. Cuando el mundo entero le decía que no debía hacerlo. Lagertha no heredó un trono. Lo construyó con sus propias manos. El tiempo pasa, pero el destino tiene una forma extraña de cerrar sus círculos. Y en la historia de Lagertha, ese círculo se llamó Ragnar Lodbrok. Habían pasado años desde su separación. Años de conquistas, pérdidas y silencios. Ragnar ya era un hombre temido en toda Escandinavia, un caudillo poderoso, un conquistador de reinos, un hombre que parecía tenerlo todo. Excepto paz. Y Lagertha, en su tierra del norte, gobernaba con sabiduría y acero. Su pueblo la respetaba. Su ejército la obedecía. Pero en su mirada, aún brillaba algo que no había muerto. La memoria de lo que fueron, y de lo que nunca podrían volver a ser. Un nuevo enemigo se levantó. Una rebelión amenazaba el dominio de Ragnar. Y aunque su fama era grande, comprendió que no podía vencer solo. Entonces, envió mensajeros hacia el norte. Buscaba aliados. Y entre todos los nombres posibles, pronunció el de Lagertha. Muchos creyeron que ella lo rechazaría. Pero Lagertha no era una mujer que actuara por orgullo. Ella pensaba en su pueblo, en su legado, en lo que representaba. Así que aceptó. No por él, sino por el honor. Y porque, en el fondo, sabía que la historia no termina hasta que los fantasmas se miran a los ojos. Los relatos de Saxo Grammaticus son escasos en detalles. Pero mencionan que Lagertha acudió a ayudar a Ragnar con un ejército propio. Y que su intervención fue decisiva para la victoria. Imagina la escena. 2 ejércitos enfrentados bajo el cielo gris de Noruega. Las lanzas alzadas, los tambores golpeando el hielo. Y entre ellos, una figura envuelta en un manto oscuro. Cabalgando al frente sin miedo, Lagertha. Los hombres de Ragnar la reconocen. Algunos bajan las armas por respeto. Otros la observan con la mezcla de temor y asombro. Que solo inspira quien ha desafiado al destino y ha sobrevivido. Cuando las tropas enemigas avanzan, ella no duda. Da la orden con voz firme. Y su ejército se lanza al combate como una ola. Dicen que el enemigo se quebró antes de llegar a tocarla. Que su estrategia, su calma y su precisión fueron las que cambiaron el curso de la guerra. Y cuando todo terminó, Ragnar estaba vivo. Gracias a ella. Después de la batalla, los dos se miraron de nuevo. No había lágrimas. No había promesas. Solo un silencio cargado de historia. Él, envejecido por las guerras y la ambición. Ella, endurecida por la soledad y el poder. Ya no eran el joven guerrero y la doncella del escudo. Eran 2 líderes. 2 leyendas hechas carne. Ragnar la miró con la misma mezcla de amor y respeto que una vez lo había llevado a desafiarlo todo por ella. Y en ese momento entendió que la había perdido mucho antes de dejarla. No volviste por mí, le dijo. No, respondió Lagertha. Volví por mí. Ninguna otra frase resume mejor lo que ella representó. Una mujer que amó, que fue traicionada. Y que aún así siguió eligiéndose a sí misma por encima de todo. El relato de este reencuentro proviene, de nuevo, de la Gesta Danorum. No hay pruebas arqueológicas ni otras fuentes que lo confirmen. Pero sí sabemos que las alianzas entre jefes vikingos eran comunes. Y que los antiguos aliados podían volver a encontrarse por conveniencia o supervivencia. Así que este reencuentro, aunque no esté probado palabra por palabra, es históricamente posible. Y más aún, es profundamente humano. Porque refleja lo que tantas veces ocurrió en la historia nórdica, enemigos que se convierten en aliados, rivales que se reconocen como iguales. Después de esa guerra, Lagertha regresó a su tierra. Nunca volvió a verlo. Pero su historia quedó marcada para siempre por ese último encuentro. No como una reconciliación de amor, sino como un acto de respeto entre 2 personas que compartieron destino. Él,
siguió su camino, conquistando reinos y enfrentando su final trágico. Ella, continuó gobernando, dejando una herencia silenciosa pero poderosa, la de una mujer que se mantuvo fiel a sí misma, incluso frente al hombre más temido del norte. Algunos aman para ser recordados. Ella amó, para poder seguir gobernando. El reencuentro de Ragnar y Lagertha no fue una historia de amor. Fue una historia de respeto, de destino y de cierre. Porque a veces, el verdadero final no llega cuando el amor se apaga, sino cuando comprendemos que fue necesario para que ambos se volvieran quienes eran. Lagertha no volvió a casarse. No necesitó hacerlo. Su legado ya era más fuerte que cualquier alianza. Y mientras Ragnar se perdía en la niebla de la historia, ella se quedaba, en el norte, reinando, viva en la memoria de los suyos. El amor pasó, pero su nombre siguió resonando entre los montes y el mar. El invierno siempre regresa. No importa cuántas veces hayas vencido al enemigo, ni cuántas batallas hayas ganado. El frío siempre vuelve. Y con él, la soledad. Así fue el final de Lagertha. No un final trágico ni glorioso, sino humano. El tipo de final que no aparece en las sagas. Porque no hay héroes en la vejez. Solo recuerdos. Pasaron los inviernos, y la reina del norte comenzó a envejecer. Su cabello, antes dorado como el fuego, se volvió plata. Sus manos, que habían sostenido espadas y escudos, ahora sostenían copas de hidromiel y viejas cartas. El poder seguía siendo suyo. Pero el poder no consuela. Gobernar la había protegido del olvido. Pero también la había aislado. Lagertha había aprendido a no depender de nadie. Y eso, aunque la hizo invencible, también la condenó a la soledad. Los dioses me dieron fuerza, pero olvidaron darme descanso. Así dicen que murmuraba cuando el viento del norte golpeaba las paredes de su salón. Los años no solo trajeron arrugas, trajeron envidia. Los clanes jóvenes empezaron a verla como una reliquia del pasado. Los hombres ambiciosos susurraban que una mujer vieja no podía seguir gobernando. Y entre sus propios aliados, surgieron voces que pedían cambios. Pero Lagertha no era de las que entregaban el poder sin luchar. Cuando uno de sus capitanes, alguien a quien había criado casi como a un hijo, intentó traicionarla, ella no dudó. Lo enfrentó cara a cara. No con furia, sino con decepción. Te enseñé a luchar, le dijo. Pero nunca te enseñé a tener honor. Ese fue mi error. Y con esa frase, selló su destino y el de él. No hay registros exactos de ese hecho. Pero sí sabemos que los últimos años de su vida estuvieron marcados por conflictos internos. Su historia, en la gesta Danorum, termina con ella asesinando a su segundo esposo y gobernando sola. Una mezcla de realidad y mito, que podría representar las traiciones que enfrentó, o las que temía. El final de Lagertha no está escrito con certeza. Algunos relatos tardíos dicen que murió en combate, defendiendo sus tierras contra invasores. Otros, que fue asesinada por alguien de su círculo. Una traición silenciosa en medio del invierno. Y hay quienes creen que simplemente murió en paz, vieja y sola, mirando el mar. Cualquiera de esas versiones podría ser cierta, porque todas encajan con su esencia. Lagertha no necesitaba un final heroico. Ya lo había tenido en vida. Lo que la hizo eterna no fue su muerte, sino, cómo vivió. Históricamente, Lagertha desaparece de los registros después de la gesta Danorum. Ninguna otra crónica medieval vuelve a mencionarla. Pero su espíritu siguió latiendo en el folclore nórdico. Cada vez que se hablaba de mujeres fuertes, de líderes valientes, su nombre se repetía como un eco. Y siglos después, cuando los arqueólogos comenzaron a descubrir tumbas de mujeres guerreras, el mito de Lagertha volvió a cobrar fuerza. Porque si bien no podemos probar su existencia palabra por palabra, su historia representa algo que sí fue real. La resistencia, la dignidad y la fuerza de las mujeres nórdicas que vivieron, lucharon y mandaron. En un tiempo donde eso parecía imposible. Lagertha fue muchas cosas. Guerrera, madre, esposa, líder. Pero sobre todo, fue un recordatorio de lo que pasa cuando una persona se niega a aceptar su destino. Ella desafió el papel que la sociedad le ofrecía. Pagó un precio por hacerlo. Y aún así, nunca renunció a sí misma. El mundo no estaba hecho para mí, imaginamos que habría dicho. Así que lo rehice con mis propias manos. Cuando murió, nadie escribió canciones. No hubo banquetes ni funerales épicos. El invierno se la llevó. Como se lleva a todos los que desafían al tiempo. Pero algo quedó. Su nombre,
su ejemplo. Y ese rumor que aún flota en el viento del norte. Cada vez que una mujer decide no rendirse. Lagertha murió como vivió. En silencio, pero invencible. El viento del norte aún sopla sobre las montañas de Noruega. Sopla entre las ruinas. Entre los bosques. Entre las piedras cubiertas de musgo donde un día ardieron los fuegos de los vikingos. Y si uno escucha con atención, puede jurar que entre el sonido del viento, se escucha un nombre. Lagertha. Cuando murió, nadie escribió su tumba. No hay piedra rúnica que lleve su nombre, ni poema que describa sus últimos días. Y sin embargo, su historia sobrevivió siglos de olvido. En un tiempo donde las mujeres eran borradas de las crónicas, ella logró lo imposible. Existir en la memoria de los hombres que la temieron y de las mujeres que la soñaron. La Gesta Danorum la mencionó en pocas páginas. Pero esas pocas bastaron para que su sombra cruzara más de 1000 años. Una mujer que luchó, gobernó, amó, fue traicionada y volvió a levantarse. No un mito, sino una idea. A través del tiempo, los historiadores discutieron su existencia. Algunos la llamaron ficción. Otros, símbolo de una verdad más grande. Porque aunque no podamos señalar su tumba, sabemos que mujeres como ella, sí existieron. En Birka, Suecia, una tumba de guerrero vikinga fue abierta en el siglo XXI. Y los estudios de ADN revelaron algo que nadie esperaba. Los restos no pertenecían a un hombre, sino a una mujer. Una jefa militar, enterrada con su espada, sus armas y sus piezas de estrategia. Esa prueba confirmó lo que las leyendas llevaban siglos gritando. Que el valor no tiene género. Y que la historia de Lagertha, aunque envuelta en mito, podría haber nacido de una verdad tan simple como poderosa. Que en el norte, hubo mujeres que eligieron luchar. Con los siglos, su nombre fue rescatado por poetas, historiadores y, más recientemente, por la cultura popular. Pero más allá de la televisión o la ficción, lo que mantiene viva su historia no es el entretenimiento. Es la necesidad humana de recordar a quienes desafiaron el destino. Lagertha representa a todas las mujeres invisibles que el tiempo intentó borrar. A las que gobernaron en silencio. A las que lucharon sin canción. A las que fueron reinas sin corona. Y madres de su propia fuerza. Si una sola de ellas existió, entonces todas existieron en ella. Lagertha no pertenece al pasado. Pertenece a cada persona que alguna vez se negó a aceptar el lugar que le impusieron. Pertenece a cada mujer que levantó la voz cuando no debía hacerlo. A cada alma que eligió el camino difícil, el solitario, el que deja huellas. Su historia no necesita milagros. Su poder no está en los dioses, sino en la decisión que tomó. Seguir adelante, aunque el mundo no estuviera listo para ella. Por eso, cuando hoy decimos su nombre, no estamos recordando un mito. Estamos recordando una posibilidad. Tal vez nunca sepamos quién fue Lagertha en realidad. Quizás fue una mujer real. Quizás una mezcla de muchas. Pero eso ya no importa. Porque su historia habla de algo que sí es eterno. El deseo humano de libertad. La fuerza de resistir. Y la dignidad de gobernarse a uno mismo. Lagertha fue carne. Luego fuego. Luego viento. Y hoy es memoria. Si esta historia te gustó, dale like y suscríbete para seguir evocando héroes y heroínas que hicieron historia.